durante la lucha por la independencia, los guerrilleros por la independencia. Y en los últimos días, yo no sabía, encontré algo muy interesante. Que en Bolivia, por ejemplo, el ejército se ha fundado, se ha creado antes de la República. El año 1814, general, espero no equivocarme, 1814. Y la fundación de Bolivia decía 1825. Y las Fuerzas Armadas ya tenían su ejército. El ejército, guerrilleros por la independencia, con 3 armas. Caballería, en especial yo diría, infantería y artillería. Uno de los impulsores que estaba en la lucha por la independencia, Tambor Vargas, ¿qué cuenta? Cuando se organizaron con miles de quechuas en las provincias de Ayopaya, en las provincias yungueñas del departamento de La Paz, que desde ahí concentra un grupo de hermanos indígenas, una lucha permanente. ¿Pero por qué? Porque los invasores, el llamado ejército realista, ¿qué hacían con los hermanos indígenas en las comunidades aymaras y quechuas del departamento de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí especialmente? Dice y cuenta en su diario, cuando llegaba un ejército realista a una comunidad, quemaban sus maizales, sus trigales, sus viviendas, y lo peor, algo increíble, encontraban un ganado vacuno, les cortaban las 4 patas y las dejaban vivo, sin patas. ¿A qué conclusión yo llego? Que era un escarmiento a los pueblos indígenas. Si no se someten al ejército realista y se los agarraba, les tenía que cortar las patas. A sus ganados les sacaban ojos. Claro, especialmente los líderes indígenas que estaban en esta lucha seguramente escapan para no quedar como prisioneros, detenidos, maltratados. Duele, por supuesto. Estamos poco rememorando de las luchas de 1810, 15, hasta 20, hasta la fundación de Bolivia de 1825. ¿Quién no puede organizarse, unirse, rebelarse frente a esta forma de tratos que venían de afuera? Por tanto, es una larga lucha que a veces, en algunos tiempos, las políticas de los distintos imperios orientados al exterior de los pueblos indígenas, a veces solamente al saqueo de los recursos naturales, y a veces también políticas de dominación, de sometimiento, de esclavitud. Y cuando nuestros antepasados empezaron a rebelarse, ahí vienen estas políticas de cómo dividir, algunas veces con oraciones, algunas veces con normas, leyes, y cuando hay rebelión hacia las oraciones, hacia las normas, ahí venían las dictaduras militares y dura resistencia, hermanos desaparecidos, confinados, exilados, asesinados. Durante las décadas ya del 50, 60, 70, no solamente los pueblos indígenas, sino también los mineros, los obreros, los maestros, todos unidos. Y en la última parte nos incorporamos desde hace 20 años atrás contra los gobiernos neoliberales. Por tanto, esta resistencia, yo diría, de la resistencia a la toma del poder de los sectores más abandonados. Todavía, de verdad, compañeras y compañeros argentinos de esta universidad y del pueblo que acompañan acá, que todavía
puedo entender que a veces en algunas universidades, digo, me hacen creer doctor. ¿Sí por qué digo? Porque yo vine de ahí abajo. Me acuerdo perfectamente con la época de las grandes zafras, creo en Jujuy. Yo de niño visité Argentina. Mi padre me ha traído unos 2 días de caminata desde mi ayllo, mi comunidad, hasta Cebarulla, a encontrar el tren hasta Villazón, pasar a La Quiaca, y de La Quiaca hacia los Cañaverales. Tendría mis 5 o 6 años. Y llegué ahí, claro, creo que era una obligación de llevar a la escuela a los hijos de los zafreros bolivianos. Un tractor, una chata me arrastraron a la escuela, estaba en la escuela, no entendía nada. ¿Qué hablaría la profesora? Era una profesora, quisiera encontrar a mi profesora en Calilegua, mi primera escuela en Argentina. Y de miedo, de temor, me sentaba ahí atrás. ¿Qué hablaría? Hablando en español. Venía la profesora, Evito, Evito, me acariciaba del cabello. ¿Qué? Eso entendía, solo Evito entendía nada más. Que era aymara cerrado. Solo hablaba aymara. ¿Y qué podía hacer? Bueno, estaba ahí semanas o meses. Creo que la zafra por ahí terminó, nos trasladaron a otro campamento, ya abandoné la escuela. Y de chico me dediqué a vender el picolé, se llama, ¿verdad? Y iba a los cañaverales vendiendo, ayudando a mi hermana en la cocina. Bueno, venimos a trabajar y gracias a esa zafra mi familia ha conocido el primer catre para dormir. Antes no conocíamos catre. Nos ganamos un poco de platita y creo que ha sido una de las familias, primeras familias que ha conocido catre en Ayllo, Suica. No había otro catre. Bueno, pasó esa historia. Después la escuela en Orinoca, por supuesto. El año 1971 ha habido una sequía tremenda en Bolivia. No había comida. Mi padre por lo menos tenía un quintal de maíz blanco. La única comida, porque no había papa, no había chuño, no había trigo, no había haba. Con la sequía y la helada, cero de producción. Mis vecinos, he visto cómo vivía. Hay un tubérculo, ya decimos tolas, no sé si aquí hay. En la época de carnaval, la época de primavera, dan un tubérculo, esos arbustos del altiplano. Solo eso buscaban y solo vivían con eso, y eso tampoco ya había. La gran ventaja de mi familia era que no nos faltaba ganado, ovino y especialmente auquénidos, las llamas. Por tanto, no nos faltaba carne. Pero en tema de alimentación, casi cero. Mi padre ese año me sacó de la escuela y me dijo que hay que buscar maíz, más maíz para la familia y para la comunidad. Mi padre tan solidario. Yo recién estoy reconociendo, recién después de que ha muerto mi padre, vuelvo admirador de mi padre. Mi padre robaba de mi mamá para regalar al vecino. Yo en algunos casos he sido cómplice de mi padre, porque tenía razón mi padre que robaba a la mamá. La mamá siempre, ¿no? Como decimos, medio afretón, cuidando la economía familiar. Bueno, y ese año partimos detrás de 50 llamas de Orinoca hacia Independencia, zona productora de maíz. ¿Para qué? Para trasladar maíz hacia Orinoca, hacia la comunidad y compartir con la familia y con la comunidad. 13 años. De mi pueblo hasta la ciudad de Oruro, una semana de caminata. De Oruro hasta Independencia, una semana y media de caminata. Y el recuerdo que tengo, pues en esa caminata tenemos que cruzar el camino interdepartamental. Acá se llama interprovincial seguramente, allá departamentos. De Oruro a Cochabamba, por la zona de Confital.
buses, en buses que viajaban los pasajeros botando la cáscara de naranja, cáscara de plátano. Yo recogía especialmente la cáscara de naranja, iba por tanto comiendo la cáscara de naranja detrás de mi llama. Pero ¿qué era mi deseo en ese momento? Un día quisiera viajar en esos buses botando la cáscara de naranja. Ese era mi gran deseo. Quería hacer eso. Pero después ya de jovenzuelo, desde Chapare, por los mismos lugares, ya marchando con 1,200, 1,500 compañeros, ya no como antes marchaba detrás de la llama, sino delante de 2,000 compañeros por las reivindicaciones hacia la paz. Ahora de presidente ya no viajo en buses, por lo menos cada 2 días, 3 días, todo en avión, esos lugares donde caminé a pie. ¿Qué quiero decirles, queridos estudiantes? Si están algunos estudiantes, hermanos menores que yo, cuando uno se propone y cuando uno piensa en su país, en su pueblo, especialmente en los sectores más discriminados, es posible hacer algo. Es posible servir al pueblo. Hace unos 2, 3 semanas atrás igual ha habido un acto como esto en la ciudad de Santa Cruz y he visto personas que no tienen problemas económicos. Saludamos, respetamos, si con su esfuerzo, con su trabajo adquirieron riqueza, pero ahí me recordaba, ¿dónde estoy yo dentro de esta gente? Dentro de esa familia, también son familias, también son bolivianos, también son originarios, aunque hay una profunda diferencia en los originarios milenarios con los originarios contemporáneos. Son contemporáneos que son muy pocos, pero tienen mucha plata. Y los originarios milenarios, que somos muchos, pero tenemos poca plata. Esa es la diferencia. Es nuestra obligación ahora cómo buscar la igualdad entre los dos originarios, milenarios y contemporáneos. Y así me estaba recordando, ¿qué hago yo aquí finalmente? Me estaba acordando de niño, y de verdad que les cuento. De niño, cuando la mamá nos pone una camisa de tela hecha de hilos de lana, de oveja, de llama, una chompa, tenía la chompa que nunca me sacaba día y noche. Y si tenía que sacarme la poncha, son por 2 cosas. Se ha puesto agujero, el codo, y la mamá te obliga a sacarte la chompa para hacer remiendo. O me sacaba la chompa para buscar el piojo. Perdone, así he vivido. Y no estoy magnificando. En algún momento tenía vergüenza de decir esta verdad. Pero al ver que estaban ahí alguna gente de verdad, empresarios, saludamos. Tengo que contar la verdad de mi vivencia. Cuando vivía en la escuela de Orinoca, Calavilca, nunca conocía ducha. Nunca. La mejor ducha es un poco bañarse con ace la cabeza, nada más. Esa es la mejor ducha. Eso se hace semanalmente tal vez. Entonces, de esa situación, y además de eso, durante la lucha sindical de la zona del trópico de Cochabamba, acusado de narcotraficante, Evo Morales, Bin Laden andino, los cocaderos talibanes. ¿Qué está pasando en Bolívar? ¿Qué está pasando en el mundo? Pero quiero decirles de manera muy resumida, nuevamente, que la lucha sindical para mí ha sido una gran escuela. La organización donde empecé el año 1980 con mis 19, 20 años, con mi primera secretaría, que era Secretaría de Deportes.